Hola, buenos días. Mi nombre es Karina Durán. El día de hoy vamos a hablar de resonancia magnética de hombro. Anteriormente, pues ya se dio una clase respecto a anatomía y los métodos de imagen para llevar a cabo su evaluación. En esta plática, pues compete la resonancia magnética, siendo esta el método de imagen que nos permite caracterizar de mayor forma a los tejidos blandos, así como a la patología ósea del hombro, la cual no fue valorada por artroscopía convencional o bien por tomografía. Se dice que es el estándar de oro para la valoración de los tejidos blandos. Su técnica nos habla de la colocación del paciente. Este debe estar en decúbito dorsal con el brazo extendido a lo largo del cuerpo de forma paralela al cuerpo y a la mesa, con una rotación externa, el dedo pulgar señalando ligeramente hacia arriba o hacia lateral. La rotación externa nos va a reducir lo que son los artefactos de volumen parcial del tendón del supraespinoso. Sin embargo, si realizáramos una rotación interna, esto nos daría un aspecto de laxitud del tendón y pues además una mala definición de las estructuras capsulares. Vamos a adquirir imágenes en corte axial en donde a partir del corte axial vamos a adquirir coronales oblicuos y coronales sagitales. El axial va a realizarse o va a incluir desde la articulación acromioclavicular hasta la articulación glenohumeral, mientras que a partir de este vamos a adquirir el corte coronal oblicuo, donde tenemos que dirigir los cortes de forma paralela al músculo supraespinoso, como se muestra aquí, ya que si no se hace de esta forma, pudiésemos obtener imágenes de acortamiento del tendón y pues sería algo que no fuera normal. Asimismo, para obtener los cortes oblicuos sagitales, vamos a través del corte axial, vamos a dirigir los cortes de forma paralela, pero a la glenoides en este caso. Las secuencias van a ser las de EcoSpin convencionales, como son la T1, en donde nos va a brindar información excelente y extensa acerca de la anatomía. El T2 nos va a servir para caracterizar la patología. Se van a adquirir secuencias en fase spin eco con supresión grasa. Con supresión grasa porque esta secuencia por sí sola aumenta la intensidad de señal de la grasa, pudiendo obscurecer o pudiendo ocultar lesiones o patología en grado que existiera. Y el ecogradiente nos va a permitir observar de mejor forma y caracterizar la presencia de lesiones del labrum. La resonancia magnética también nos permite llevar a cabo la artorresonancia, la cual se lleva a cabo con la introducción o la inyección de medio de contraste intraarticular en una dilución aproximada de 1 en 200 mililitros de solución salina. Esto quiere decir que vamos a aplicar 0.1 mililitros en 20 mililitros de solución salina y tenemos que inyectar en la articulación aproximadamente de 12 hasta 20. Esto nos va a permitir que la cápsula articular se distienda y que perfile la anatomía y también nos facilite identificar la patología cápsulo-labral, así como de sus ligamentos. Además nos mejora la visualización de las rupturas parciales y completas. Dentro del protocolo, pues vamos a utilizar secuencias con densidad de protones con saturación grasa en sus tres planos, T1 coronal sagital, T2 coronal de densidad de protones axial y ecogradiente. Y en la artorresonancia, pues vamos a utilizar o vamos a realizar secuencias ponderadas en T1 con supresión grasa en una posición neutra en sus tres planos, axial, coronal oblicuo y coronal oblicuo y sagital oblicuo, y también vamos a adquirir otras imágenes en posición de haber. Esto es con rotación externa o hiperrotación externa con abducción.
Dentro del protocolo de rutina, o bien también conocido como los Pears and Pitfalls, nos especifica pues lo que venimos platicando, en donde el brazo tiene que estar con una rotación externa. El corte coronal o las imágenes coronales oblicuas tienen que tener un trayecto paralelo al curso del tendón supraespinoso. Las imágenes adquiridas en coronal oblicua nos van a permitir valorar lo que viene siendo la degeneración del manguito rotador o así la presencia de señal de líquido. Sin embargo, es necesario adquirir también un corte coronal en fase espineco, en T2, para poder distinguir entre que si es un desgarro o es una tendinosis. Asimismo, los cortes axiales o las imágenes axiales nos van a dar mayor información acerca de la presencia de quistes paralabrales, así como rupturas labrales. Cuando exista ruptura o desgarros del manguito rotador, nos dice que estos deben de ser valorados en los cortes tanto coronal como sagital. Y la glenoides es mejor visualizada en su corte sagital, ya que nos permite delimitar mejor sus bordes, lo cual pudieran estar presentando esclerosis asociada a inestabilidad o bien a una osteoartritis. Y por último, la artorresonancia en posición AVER para valorar el labrum, incluso en pacientes que ya fueron posoperados. Continuando con el posicionamiento de la adquisición de las imágenes, el paciente debe de estar, como ya comentamos, en posición neutra con el brazo en rotación externa. Vamos a adquirir imagen como esta principalmente, que es en corte axial en T2 con saturación grasa, con un grosor de corte de 3 a 4 milímetros y un espaciamiento de 1 milímetro. El campo de vista no nos debe cortar lo que viene siendo el deltoides. A partir de ella vamos a adquirir los cortes coronales en T1 en T2 con saturación grasa, como se ve, T1 T2, con un grosor de 3 milímetros. Otras literaturas también mencionan que pudiese ser hasta de 4, con un espaciamiento de 1 milímetro y el campo de vista sin cortar las estructuras de interés y el músculo deltoides. El sagital de igual forma, en T1 y en T2 con supresión grasa, con un grosor de 3 a 4 milímetros y un espaciado de 1 milímetro con el campo de vista sin cortar el músculo deltoides. Dentro de la evaluación del hombro existen ciertas estructuras que deben visualizarse o valorarse en los 3 planos. Estos vamos a incluir al acromión, a la articulación acromioclavicular, al manguito rotador, al tendón del bis, el labrum, cartílago articular, las estructuras óseas y el ligamento, los ligamentos capsulares. En el plano coronal y empezando con el manguito rotador, bueno, para ubicar a principalmente tenemos, para valorar el supraespinoso en su porción anterior, tenemos primero que localizar el aspecto anterior de la cabeza humeral. De la cabeza humeral y posterior a ese vamos a delimitar o vamos a encontrar la porción larga del bíceps, el cual se va a continuar y va a dar un giro de 90 grados para dirigirse a la corredera bicipital. Después de esa zona, 1 o 2 sitios, van a empezar a visualizarse zonas hipointensas en relación al tendón supraespinoso de características normales. Se dice que esa zona es la que está más propensa a presentar desgarros. Asimismo, se va a continuar de forma horizontal hasta insertarse a lo que es la tuberosidad, a la tuberosidad en la faceta superior. Además, a nivel de la articulación acromioclavicular existe una zona que se conoce como tendón en conjunto, en donde el supraespinoso y el infraespinoso van a compartir fibras, como se muestra en esta imagen. Sirve, pues nos ayuda para localizar y
describir la extensión de las lesiones. Sin embargo, pues se requiere de los otros planos para poder llevar una mejor evaluación. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo existe aumento en la intensidad de señal en topografía del supraespinoso en relación pues a una ruptura completa, viéndose con discreta retracción. Asimismo, vemos en esta otra imagen también en el supraespinoso cómo existe engrosamiento, aumento de la intensidad de señal en relación a una tendinosis. Respecto a la articulación acromioclavicular, bueno, esta nos permite evaluar desde el acromio hasta el tercio proximal de la tercio distal, perdón, de la clavícula. Como cualquier otra articulación, cuando está afectada por una artrosis, pues presenta degeneración del cartílago, pérdida del cartílago intraarticular, esclerosis de la plataforma, la formación de quistes subcondrales. Esto condicionando disminución del espacio interarticular, por lo tanto se asocia con pinzamiento del tendón, por lo tanto da la clínica del síndrome de hombro doloroso. Asimismo podemos, el acromión también, si se encuentra en una situación baja y lateral, es más frecuente que pudiera estar generando compresión y pues por lo tanto desarrollar lo que es la clínica. En esta imagen podemos observar cómo existen cambios en la intensidad de señal a nivel de la articulación acromioclavicular con pérdida del cartílago intraarticular, el cual pudiera estar quistes y edema perilesional o subcondral, el cual pudiera estar condicionando compresión del tendón. En esta imagen pues también podemos observar cómo existe también cambios por artrosis. En este caso nos está señalando que existen impresiones osteofitarias, las cuales en el tercio distal en posición inferior y medial al tercio distal de la clavícula, el cual está comprimiendo directamente el tendón. El tendón del bíceps. Bueno, pues para localizarlo vamos a hacer lo mismo, vamos a localizar el aspecto anterior de la cabeza humeral, vamos a observar que en este nivel se encuentra la forma o la porción curva del tendón. Posteriormente hace su giro de 90 grados y cae o se introduce sobre la corredera bicipital para extenderse y dirigirse de forma horizontal hacia lo que es el labrum superior, y su porción vertical se va a dirigir desde la corredera bicipital hacia el eje longitudinal del húmero proximal, como se observa. Igual esto es importante para poder determinar las lesiones, en qué lugar caracterizar las lesiones, determinar en qué lugar y qué parte del tendón está afectando. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo existe en la porción medial del bíceps una subluxación del mismo. En esta última imagen podemos ver a nivel de la corredera bicipital cómo existe un desgarre parcial del tendón del bíceps. El labrum en el plano coronal solamente nos va a ofrecer información acerca del labrum superior y el inferior. Vamos a ver los cuernitos hipointensos en todo su trayecto, siendo esto de forma normal. Lo importante aquí es, por ejemplo, ya que localizar, por ejemplo, patología en esta topografía, en caso, pues en el del labrum superior, cuando se presenta una lesión de SLAP, el cual presenta desprendimiento del labrum superior en este caso, y valorar si existe presencia de lesiones adyacentes que lo estén condicionando, por ejemplo, en este caso, un quiste paralabral. Igual los desgarros en topografía de estos.
El ligamento glenohumeral inferior, bueno, para localizarlo vamos a buscar o vamos a localizar la glenoides inferior. Vamos a inmediatamente a identificar una banda anterior hipointensa, el cual tiene una dirección inferolateral que después tiende a hacer un doblez y sube de forma superolateral hacia lo que es el cuello humeral, dando así origen a la banda posterior y formando entre ambas bandas lo que es el receso axilar. Esta zona puede mostrar engrosamiento, aumento de la intensidad de señal en probable relación con capsulitis, como se observa en esta imagen. También pueden presentar desgarros acompañado de edema perilesional, como se observan en estas dos últimas imágenes. El cartílago de la articulación glenohumeral. En el plano coronal, pues podemos ver cómo se encuentra cubriendo lo que viene siendo la cara medial de la cabeza humeral, y la glenoides debe de ser con una intensidad homogénea. Cuando esto se ve afectado por una condromalacia o bien por una artrosis, nos permite valorar qué tan su grado de severidad, así como si existiera la presencia de cuerpos desprendidos, localizar exactamente en dónde se encuentran. Por ejemplo, en esta imagen observamos cómo existe pérdida del cartílago interarticular asociado a formaciones osteofitarias en la cabeza humeral, esto en relación a artrosis. También podemos observar aquí en la glenoides inferior cómo existe un defecto condral. Así en la última imagen vemos cómo en el receso axilar se observa una imagen sugerente de un cuerpo desprendido, el cual este último debe de ser también valorado en sus otros planos. En el plano también coronal vamos a valorar las estructuras óseas, entre ellas la cabeza humeral y la glenoides y la escápula. Sabemos que las fracturas comunes del húmero proximal se pueden identificar en este tipo de cortes, por ejemplo, a nivel de la cabeza humeral, incluso sobre la tuberosidad y el cuello. En esta última imagen podemos observar cómo existe una deformidad relacionada con una fractura de Hill-Sachs en la región posterolateral de la cabeza humeral. En esta segunda imagen podemos observar cambios en la intensidad en la topografía de la tuberosidad sugerente de fractura. Asimismo, también nos puede ayudar para evaluar o encontrar lesiones neoplásicas, como en este caso la presencia de un condroma en la región escapular. Los músculos de soporte, bueno, pues sabemos que el músculo deltoides principalmente es muy extenso, y sus fibras van a recubrir lo que es la clavícula, el acromion, así como a lo largo de la escápula, de la columna escapular. Puede tensarse, puede desgarrarse y mostrar cambios por desnervación. Esta es la intensidad normal del músculo deltoides con hipointenso, mientras que en esta segunda imagen vemos tanto el infraespinoso como el deltoides se encuentran con aumento de la intensidad de señal en relación a probable desnervación. Asimismo, el músculo puede también presentar compresiones o pinzamiento y dar la clínica patológica. La articulación acromioclavicular, ya entrando en el plano axial, nos sirve, como anteriormente habíamos comentado, para valorar los cambios degenerativos que pudieran existir. Por ejemplo, condición en disminución del tamaño o bien formaciones osteofitarias que nos estén condicionando pinzamiento directo sobre el tendón. Asimismo, como se muestra en estas imágenes, como existe esclerosis, como existe pérdida del espacio interarticular, con pérdida del cartílago, el cual condiciona pues
esta estrechez pudiese condicionar lo que es pinzamiento del tendón. Aquí lo vemos ya con líquido, incluso con edema subcortical y quistes subcondrales. Además también nos ayuda a visualizar el oso acromial como variante anatómica para poder determinar si en sus porciones presentan cambios que nos puedan estar condicionando la patología del hombro. El tendón subescapular y el tendón del bíceps. Bueno, pues la porción proximal del bíceps se continúa sobre la corredera bicipital. Se continúa sobre la corredera bicipital, que es donde es el margen superior del tendón subescapular. Además, otro punto para encontrar el tendón subescapular es localizando el proceso coracoides, ya que el borde inferior del proceso coracoides corresponde también al margen superior del músculo subescapular. Es importante valorarlos continuamente o de forma intencionada, ya que la patología de uno puede corresponder a la patología del otro. Como en las imágenes de inferiores patológicas, podemos observar en las primeras dos cómo existen desgarros parcial y total, así como un desgarro intersticial con la luxación del bíceps, y en esta última como existe en topografía del bíceps engrosamiento y aumento de la intensidad de señal en relación a tendinosis. El labrum en el plano axial pues nos permite valorar lo que es el cuadrante anterior y posterior respectivamente. Como ya habíamos comentado, tienden a ser hipointensos y mostrarnos un aspecto como triangular o de cuernos. Esto nos permite detallar con mayor claridad la localización donde se pudiesen encontrar las lesiones. Por ejemplo, en este caso, principalmente las lesiones por SLAT, los desprendimientos del labrum superior y anterior, en donde se asocia por la presencia de un quiste paralabral. Asimismo, pues las fracturas de Bancar con desprendimientos óseos, el cual pudieran estar condicionando lesión a este nivel. En las estructuras de la cápsula articular, pues vamos a valorar lo que es el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. El ligamento glenohumeral medio va a estar anterior al labrum superior, mientras que el ligamento glenohumeral inferior va a estar por debajo a nivel del labrum inferior. Como ya habíamos comentado, pues el ligamento glenohumeral inferior va a estar constituido por dos bandas, la banda anterior y la banda posterior, las cuales van a originar lo que es el receso axilar. Por ejemplo, que es importante, ya que si muestra cambios en su topografía, pueden estar sugerentes de que exista cambios por capsulitis, incluso también puede presentarse desgarros en este nivel. También, por ejemplo, a nivel del ligamento glenohumeral, vemos aquí el labrum superior y vemos cómo se observa un aumento de la intensidad de señal en la topografía del ligamento glenohumeral en relación a un desgarro. Entrando a los planos axiales, pues el cartílago de la articulación glenohumeral, como ya habíamos comentado, va a cubrir la cara medial de la cabeza humeral, así como la glenoides. Tiene que ser con una intensidad homogénea. Esta cuando se afecta, pues como habíamos comentado anteriormente, por formaciones o cambios osteodegenerativos, por ejemplo, por artrosis, podemos ver cómo existen cambios y disminución en los espacios que nos pudieran estar condicionando pues
la sintomatología del hombro doloroso. Por ejemplo, en este caso podemos ver cómo existe disminución del cartílago articular, cómo existe edema, cómo existen tendencia a la esclerosis de las plataformas, lo cual está condicionando pues la patología del dolor crónico. Hablando acerca de las estructuras óseas, bueno, pues como también ya habíamos comentado anteriormente, principalmente se ve afectada la cabeza del húmero, así como la tuberosidad o bien el cuello. Nos permite también además encontrar lesiones neoplásicas o de tejidos blandos en su topografía. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo existe en la región posterolateral de la cabeza humeral una muesca en relación a lo que es una fractura de Hill-Sachs. Asimismo, a nivel de la topografía vemos cambios de la intensidad de señal sugestivas de una fractura en este nivel. Y esta imagen nos muestra cómo existe un aumento de la intensidad de señal asociada a un encondroma en la porción del húmero proximal. En el plano axial, para localizar el supra, el infraespinoso principalmente, pues vamos a encontrar lo que es el aspecto anterior de la cabeza humeral. Posteriormente vemos el bíceps. Este da su giro, como ya habíamos comentado, de 90 grados y a nivel de la corredera bicipital. Posterior a esto vamos a observar lo que es la inserción del tendón supraespinoso. Posteriormente este se continúa hasta insertarse a lo que es la faceta superior de la tuberosidad mayor, y llega un punto en donde tanto el supraespinoso como el infraespinoso muestran la formación de una zona triangular en relación a la limitación del intervalo de los rotadores. Es importante distinguir estos lugares, ya que nos permite valorar las lesiones en esta topografía. Por ejemplo, en esta imagen, en donde podemos ver una ruptura total del supraespinoso con aumento de la intensidad de señal a nivel de la inserción. Dentro de los músculos de soporte, bueno, pues vamos a encontrar aquí principalmente, pues es el pectoral, en donde deberían de adquirirse imágenes que se muestren paralelas a este músculo. Puede presentar también, lo importante es que puede presentar además lo que es pinzamiento, incluso desgarros, como no es común, pero pues sí pudiera presentarse desgarros, como lo muestra en esta imagen, como existe un cambio de la intensidad de señal señalada por la cabeza de flecha, acompañada con aumento de la intensidad de la señal en relación al líquido o edema perilesional en relación a un desgarro. Asimismo, podemos ver cómo se encuentra con aumento de la intensidad y del volumen, tanto el deltoides como el infraespinoso, en probable relación a una desnervación. También nos puede ayudar pues a visualizar si existen ciertas a partir de los desgarres, si existen presencia pues de edema o bien incluso hemorragias, o también la identificación o localización de lesiones de tejidos blandos, como en este caso un mixoma. En el plano sagital, el manguito rotador nos permite pues evaluar todos los músculos del manguito rotador, el supraespinoso, infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. La cavidad glenoidea nos va a dar una imagen de pera. Se dice que
nos ayuda principalmente a valorar lo que viene siendo la atrofia a este nivel. Normalmente el tendón redondo menor es el que más puede presentar atrofia o disminución de su volumen de forma eh, eh, parcial sin presentar sintomatología. Sin embargo, este estudio nos ayuda para valorar la presencia de atrofia muscular, incluso pues además de las patologías ya conocidas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo el infraespinoso se encuentra disminuido de tamaño en relación al redondo menor y el supraespinoso. Esto en relación a atrofia. Esto es importante porque a pesar de que un paciente esté presentando cirugía, no va a presentar mejoría. En esta imagen podemos ver cómo el supraespinoso está aumentado de su volumen y cómo se encuentra con aumento de la intensidad de señal en relación a una tendinosis. Asimismo podemos ver cómo el infraespinoso muestra aumento de la intensidad de señal en relación pues a un desgarre. La articulación acromioclavicular y el acromión, esto es importante, como ya lo habíamos comentado en las otras diapositivas, igual por los cambios degenerativos, nos pueden provocar lo que es la disminución del espacio interarticular, nos puede condicionar formación de impresiones osteofitarias sobre los tendones, sobre el tendón supraespinoso principalmente, ocasionando pues la clínica patológica del dolor. Asimismo, también nos permite valorar la forma del acromión, que existen 4 tipos. El primero es donde está convexo, el segundo es el plano, el tercero es el ganchoso y el cuarto es el que está invertido. Los dos últimos, tanto el 3 como el 4, son los que son más sugestivos o tienen mayor riesgo de que puedan presentar pinzamiento. Bueno, dentro del plano sagital también vamos a valorar al intervalo de los rotadores. Como sabemos, es un espacio triangular que va a estar constituido por el tendón subescapular y el supraespinoso, así como la base en su base la coracoides. Va a estar compuesto principalmente pues, por el ligamento coracohumeral y también va a contener a lo que es el ligamento glenohumeral superior y al bíceps. Entonces, como vemos, el origen del bíceps lo podemos encontrar en dirección horaria aproximadamente a las 12, en donde se une con el labrum superior a nivel de la glenoides y posteriormente se corre hacia la región proximal del intervalo del rotador previamente descrito, hacia su porción distal también, hasta llegar a la inserción a la corredera bicipital. Es importante observar, o sea, localizar estas estructuras, ya que nos permite identificar también la extensión de la lesión y la localización exacta. Por ejemplo, podemos observar en esta imagen cómo existe en el labrum superior, cómo existe un desgarro y el cual se va a extender hacia lo que es el bíceps proximal, como lo muestra en la imagen, la punta de flecha. Asimismo, por ejemplo, este último, en donde vemos como hay engrosamiento importante a nivel de la corredera bicipital en topografía del tendón del bíceps en relación a tendinosis. Además es importante pues evaluar también al
al ligamento coracohumeral, así como al glenohumeral superior, sabiendo que el ligamento coracohumeral se origina en la base lateral de la coracoides y viaja pues superior hacia el tendón del bíceps en topografía del intervalo de los rotadores, mientras que el glenohumeral superior se origina en la glenoides superior y anterior y se va a extender a lo largo del aspecto inferior del bíceps, como se observa en esta porción. Entonces, tienen una señal de intensidad baja cuando están de características normales. Sin embargo, por ejemplo, podemos observar en estas imágenes cómo existe aumento de la intensidad de señal y engrosamiento de los mismos en relación a una capsulitis de ambos. De ambos, igual en esta otra imagen podemos ver cómo existe cambios a nivel del ligamento glenohumeral superior y coracohumeral en relación con el cambio de intensidad de señal y su localización en relación a un desgarro. Asimismo, la cavidad glenoidea, bueno, esta tiene forma de pera y nos permite especificar las lesiones o detallar las lesiones con posición horaria a las 12, a las 3, a las 6, a las 9. Este corte, como habíamos mencionado al principio, nos permite valorar el borde de la cavidad glenoidea para poder ver si existen cambios escleróticos que se asocian con inestabilidad o bien con una osteoartritis. También podemos valorar, por ejemplo, las fracturas de Bancar, cómo existen deformidad y cómo pudiesen afectar a lo que es el tendón subescapular. En esta imagen, por ejemplo, como hay un desprendimiento, existe fractura y desprendimiento del cuerpo de Bancar. Asimismo, podemos observar, por ejemplo, en esta imagen, aumento de la intensidad de señal en el labrum hacia el cuadrante posterior en relación a desgarro. Y en la cápsula, pues vamos a valorar principalmente al ligamento glenohumeral medio, el cual, así como al glenohumeral inferior, el cual podemos observar como bandas obscuras. Si nos damos como bandas obscuras, el ligamento glenohumeral inferior lo vamos a observar con una banda anterior y otra posterior formando el receso axilar como aspecto normal, mientras que por ejemplo en esta imagen, en una lesión por SLAP, vemos cómo hay desprendimiento del labrum, no se identifica de forma correcta y se extiende hacia lo que es el ligamento glenohumeral medio. En esta última imagen podemos observar, por ejemplo, cómo existe a nivel del ligamento glenohumeral cambios en la intensidad de señal en relación a una capsulitis adhesiva. Sería todo, gracias.